La mente humana no funciona con lógica, así como un caballo no funciona con gasolina. No todo lo que tiene sentido funciona y no todo lo que funciona tiene sentido. Rory Sutherland. Una de las críticas más grandes que se le hace a la economía es el mito del consumidor racional. Resulta que muchos de los modelos económicos se basan en un supuesto, el supuesto de que los consumidores toman decisiones racionales. Pero, como nos demuestran muchos trabajos económicos, entre ellos el de Daniel Kahneman, que ganó un premio Nobel de Economía, el consumidor es todo menos racional. Sin embargo, en el mundo de los negocios y también en nuestra vida privada, vivimos obsesionados con tomar decisiones lógicas, decisiones que sean racionales. Pero, como vamos a ver a continuación, muchas grandes empresas, exitosísimas empresas, se han atrevido a desafiar la lógica, a tomar decisiones que parecían ilógicas desde el principio y sin embargo han tenido extraordinarios resultados. En este episodio de las Notas del Aprendiz te voy a compartir 5 reglas que nos comparte Rory Sutherland en su libro maravilloso Alquimia. Rory Sutherland es uno de los grandes del mundo de la publicidad. Es vicepresidente de Ogilvy, una de las agencias más grandes del planeta, y es responsable de muchas campañas de marketing súper exitosas. Es, como lo digo, uno de los referentes del marketing mundial de la actualidad. Y en su libro nos cuenta 5 reglas que nos van a permitir desafiar la lógica, pensar de manera disruptiva para obtener resultados extraordinarios, tanto en los negocios, profesionalmente, como en la vida, para que de esta manera puedas tú aplicar estas ideas y vivir de forma maravillosa. Porque, escúchame bien, tú que eres samurái, no naciste para vivir, no, naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Se supone que nosotros, las personas, deberíamos ser lógicas. Y eso es lo que nos dice, por ejemplo, una de las filosofías que tanto queremos, que es el estoicismo. ¿Qué nos dice el estoicismo? Que nosotros, los seres humanos, debíamos vivir con base en la naturaleza, es decir, de acuerdo a la naturaleza. ¿Y qué es lo que nos dio a nosotros la naturaleza? La capacidad de razonar. Así como los peces viven en el agua porque es su naturaleza y los pájaros vuelan porque es su naturaleza, nuestra naturaleza es la racionalidad. Sin embargo, esa racionalidad es bastante imperfecta. Nosotros no somos lógicos. Como dice Rory Sutherland, somos psicológicos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros no tomamos decisiones basadas en la pura lógica, sino que tomamos decisiones basadas en la lógica de nuestra psicología, ¿ya? Nosotros tenemos ciertas características psicológicas, ciertos comportamientos y tomamos decisiones lógicas con base en esa psicología. Por lo tanto, eso es uno de los temas centrales de Rory Sutherland. No somos lógicos, somos psicológicos. Tomamos decisiones con base en esa lógica. Y por eso lo que parece perfecto en una hoja de Excel, donde hemos medido los pros y los contras, muchas veces no funciona. Y lo que funciona es aquello que parece aparentemente irracional, pero que no es irracional, es psicológico. Y entonces, para aprender a detectar esas oportunidades en los mercados y en la vida, para convertirnos en personas verdaderamente disruptivas y conquistar resultados extraordinarios, pues Rory Sutherland nos da 5 reglas que vamos a ver enseguida. Y vamos ya con la primera, que es: lo contrario de una buena idea puede ser otra buena idea. Imaginemos esta historia de la vida real. Hay un grupo de emprendedores que dice, mira, vamos a competir contra Coca-Cola, vamos a sacar una bebida que compita contra Coca-Cola, vamos a desafiar al rey de las bebidas. ¿Qué dice la lógica? Pues que habría que crear una bebida que supiera mucho mejor.
que se podría tal vez que competir con precios, sacarla a un precio mucho más reducido o quizá ofrecer más, que la lata de esta bebida fuera más grande. Pues estos emprendedores hicieron todo lo contrario. El precio, muchísimo más caro que el de una Coca-Cola. La cantidad, mucho menos que la cantidad que ofrecía Coca-Cola. Y el sabor, los estudios de mercado decían que era asqueroso. Sin embargo, estas personas que hicieron lo contrario de lo que dictaba la lógica obtuvieron un éxito arrollador. ¿De qué bebida estamos hablando? De Red Bull. Y es que esto es un ejemplo claro de la lógica versus la psicológica. La lógica dice que debemos tener menores precios, ofrecer más, mejor sabor. Pero la gente no piensa así. ¿Qué era lo que la gente pensaba? Decía, esta es una bebida energética que me da energía, me da alas para volar. Entonces, si es cara, es porque debe ser buena. Si viene en un envase reducido, es porque debe ser muy potente. Y si sabe a remedio, es porque pues, tiene una fórmula que es especial y que me va a dar esa energía, porque tiene componentes químicos que son lo que hace que sea esta bebida tan potente. Y entonces, pues la compraban un montón y tuvo un gran éxito. Lo contrario de una buena idea puede ser otra buena idea. Miremos el caso también de la cantante Taylor Swift. Taylor Swift ha construido una base de fanáticos extraordinariamente fiel. Son súper fieles, son fanáticos furibundos. Y eso lo logró por un contacto constante, una devoción inalterable a sus fanáticos. Taylor Swift estaba constantemente presente en las redes sociales, daba entrevistas, hacía eventos en vivo, todo para mantener un gran contacto con esa base de fanáticos que al final, pues esa devoción que sentía por sus fanáticos produjo resultados y tiene una base muy sólida. Sin embargo, algún día hizo lo contrario. Empezó a ser cada vez más inaccesible. Tuiteaba muy poco, aparecía muy poco en redes sociales, nada de eventos, mucho silencio. ¿Y qué pasó con sus fanáticos? Siguieron creciendo y siguieron siendo tan furibundos como siempre. Taylor Swift hizo lo contrario de lo que venía haciendo y obtuvo también grandes resultados. ¿Por qué? Pues porque al ser más inaccesible, pues creó un aura de misterio. Ya cada vez que aparecía, pues la gente valoraba mucho más la aparición y eso hizo que su base de fanáticos continuara creciendo haciendo lo contrario. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestra vida? Pues hay algo que, por ejemplo, aplicamos mucho con mis clientes de coaching. ¿Qué nos dice la lógica? Que si trabajamos muchas horas, pues podemos producir mucho más y vamos a salir adelante. Pero resulta que lo contrario también es cierto. Si nosotros reducimos las horas que trabajamos, también podemos tener una gran productividad. ¿Cómo es eso? Pues bien, resulta que el trabajo tiene la mala costumbre de ocupar todo el tiempo que se le asigna. Si a ti te dan 3 horas para hacer un reporte, ese reporte lo vas a hacer en 3 horas. Si tienes 2 semanas para pasar un presupuesto, ese presupuesto lo vas a hacer en 2 semanas. Es decir, el trabajo se expande para copar todo el tiempo que le han dado. ¿Y qué pasa cuando nosotros reducimos el horario de trabajo? Cuando reducimos el horario de trabajo, pues ya dejamos de perder el tiempo, porque cuando tenemos tiempo de sobra, pues llegamos a la empresa, que vamos a ver las noticias, que un poquito el Facebook, que un poquito aquí, que un café, que conversamos. Como vamos sobrados de tiempo, pues desperdiciamos tiempo. Pero cuando te comprimen las horas de trabajo, pues entonces ya no puedes perder tiempo, te enfocan más y lo que ocurre es que produces más en menos tiempo. Se produce mucho trabajando muchas horas, pero también se produce mucho trabajando menos horas. Así que, ¿cómo lo podemos nosotros aplicar en nuestra vida? Pues pensar en eso. ¿Cuál es la lógica de esta situación? Pues que la lógica es esto y esto y esto. ¿Y qué tal si aplico la lógica contraria? Y probar, hacer experimentos, porque muchas veces lo contrario de una buena idea es otra idea incluso superior. Vamos con la regla número 2, que es atrévete a ser trivial.
Miramos este experimento que hizo una empresa que se dedicaba a la filantropía. Esta empresa solicitaba donaciones y entonces hizo el siguiente experimento. Mandó un sobre donde en ese sobre había un letrero que declaraba en ese letrero un beneficio muy concreto de donar. Se le decía a las personas que por cada donación iban a obtener un 25% de beneficios fiscales, algo concreto de lo cual podían beneficiarse. Por el otro lado, se hicieron otros 3 experimentos, trivialidades. En un sobre se escribió entregado por voluntarios, es decir, la gente, ¿qué era lo que hacían? Iban a las casas, entregaban el sobre y pasadas unas semanas volvían los voluntarios a recoger los sobres con las donaciones si las habían hecho. Entonces, en uno de esos sobres decía entregado por voluntarios. Otro de los sobres lo que hicieron fue cambiar el papel, entregar sobres de un papel de calidad superior. Y en el otro sobre lo que hicieron fue cambiar el diseño del sobre, cambiaron la solapa de cómo se cerraba y tal. ¿Qué pasó? Pues bien, con el beneficio concreto fue un desastre. Las donaciones se redujeron en un 30%. Con las otras cosas que se hicieron trivialidades, cada uno aumentó las donaciones en un 10%. Y hubo otro experimento que se realizó que va en este mismo sentido. Una empresa hizo un concurso y entonces las personas que ganaban ese concurso iban a obtener una reducción más o menos de $1,000 en la factura de energía. Un beneficio poderoso, $1,000 de reducción en la cuenta de la energía. Cuando lanzaron ese concurso, se inscribieron 16,000 personas. Luego hicieron otro concurso. En ese concurso lo que iban a rifar era un muñequito que costaba $15. Para ese concurso se inscribieron 360,000 personas. Entonces, es muy importante que nos fijemos en las trivialidades, porque muchas veces las trivialidades, cosas que aparecen sin importancia, marcan una gran diferencia. Por ejemplo, ¿qué trivialidad podríamos usar en nuestra vida? Reducir los platos. Resulta que cuando tú reduces el tamaño de tus platos, aunque pongas menos cantidad de comida, como el plato se ve lleno, nuestro cerebro interpreta que hay mucha más comida y no genera una sensación de hambre. Y eso entonces te va a ayudar a perder peso. Son cosas triviales, pero que tienen un impacto poderoso. Hay otra cosa que estoy haciendo, por ejemplo, con uno de mis clientes. Es un cliente que quiere llegar a un nivel de riqueza superior. Le va bien, pero quiere pasar al siguiente nivel. Y entonces lo que hizo fue, bueno, ¿cómo se visten? ¿Qué usan las personas que están en ese nivel? Pues que visten trajes de esto, de así, que usan relojes de esta manera. Entonces lo que dijo fue, vamos a hacer eso. Vamos a comprar la ropa que usan estas personas y vamos a usar relojes como los que usan esas personas. Esto que parece trivial, lo que pasa es que le manda un mensaje a nuestro cerebro para decir, nosotros ya pertenecemos a otro estatus, ganamos dinero diferente y entonces hace que nos comportemos de manera diferente. Pasa, por ejemplo, más que está demostrado, las personas que se visten con traje se sienten mucho más seguras, mucho más atractivas que las personas que no usan traje. Puede parecer una trivialidad, pero tiene una influencia enorme. ¿Tú qué podrías hacer? Pues si no quieres comprarte un reloj fino y nada, pues por ejemplo, usar una agenda especial para tus proyectos. En lugar de comprar un cuaderno cualquiera, pues te compras una agendita buena, un bolígrafo, no tiene que ser un Montblanc, algo muy especial, un bolígrafito mejor que te haga sentir que estás prosperando. Pueden parecer trivialidades, pero marcan la diferencia. Otra trivialidad, por ejemplo, si estás tratando de perder peso, te compras ropa deportiva, quizá un reloj deportivo, no necesita ser el más caro, pero estas trivialidades empiezan a enviar un mensaje a nuestro subconsciente de que somos deportistas, que tenemos una nueva identidad y entonces esas trivialidades terminan siendo poderosas. Vamos con la regla siguiente, que es usa placebos éticos. Miremos lo que pasó también en un estudio científico.
A unas personas se las convocó para realizar un estudio y ese estudio era sobre la eficacia de unos analgésicos. Entonces se les dijo lo siguiente: mire chicos, les vamos a dar unos analgésicos, unas pastillas y luego les vamos a aplicar unas corrientes eléctricas. Entonces ustedes nos van a decir si los analgésicos son efectivos para que esas corrientes eléctricas no les duelan tanto. Y se dividió a los participantes en dos grupos. A un grupo le dijeron: mira, estas pastillas están en promoción, cuestan 10 céntimos, 10 centavos. A otro grupo le dijeron: mira, estas pastillas son poderosas, cuestan $2.50. ¿Cuál grupo creen que obtuvo una reducción más potente del dolor? El grupo de la pastilla de 2,50. ¿Cuál es el truco de este estudio? Ya lo habrás intuido, que la pastilla era exactamente lo mismo. Se hizo otro estudio muy similar en Francia y aquí involucramos a Red Bull también. A un grupo de personas se los dividió en tres y se les dio tres cócteles diferentes. Uno se decía que era cóctel de vodka, el otro se decía cóctel de vodka con zumo de frutas. Y el otro era cóctel de vodka con zumo de frutas y Red Bull. Y las personas se tomaron sus cócteles y luego se les preguntó, primero, qué tan borrachos se sentían. Luego se les hizo una prueba, se les mostraron chicas atractivas y se les preguntó qué tan confiados se sentían para invitar a esas chicas a salir. Y la otra prueba fue que se les hizo inflar globos. Y resulta que los globos pues implican cierto riesgo porque cuanto más infles tú, pues corres el riesgo de que el globo se te estalle en la cara. ¿Qué ocurrió? Las personas que tomaron el cóctel, que era Red Bull, jugo de frutas y vodka, se declararon sentirse más borrachos, se sintieron mucho más confiados para invitar a las chicas a salir e inflaron más grandes los globos, tomaron más riesgos. ¿Cuál es la pega del estudio? Pues ya lo has adivinado, era el mismo cóctel para todos. Entonces, esos son los placebos positivos. ¿Cómo puedes tú aplicar eso a tu vida? Por ejemplo, yo uso estos auriculares porque se supone, dice la ciencia, que si tú escuchas sonidos binaurales de 40 Hz, esos favorecen la concentración. Entonces, cuando yo estoy preparando los videos o estoy leyendo, me pongo los auriculares, pongo sonidos binaurales para mejorar mi concentración. Seguramente los sonidos binaurales funcionan, pero también hay muchísimo efecto placebo. ¿Qué otra cosa hago? Hay estudios que señalan que la creatina es muy poderosa. Todos sabemos que la creatina, bueno, muchos sabemos que la creatina ayuda a aumentar la masa muscular, pero los científicos han descubierto que la creatina mejora nuestra capacidad cognitiva. Entonces suelo tomar creatina antes de ponerme a trabajar con los videos porque me va a mejorar la función cerebral. Seguramente la creatina me ayuda, pero también habrá mucho efecto placebo. Tengo un cliente también con el que estoy trabajando y en su casa han decidido no comer azúcar, ¿ya? El problema no son los padres, sino los niños, porque a los niños les quitas el azúcar y dicen, ¿por qué? Y si tú les dices, no, mira, es que si no comes azúcar vas a estar más saludable, pero el niño dice, yo ya estoy muy saludable, ¿cómo así que me quitas el azúcar y si yo estoy bien, yo no tengo ningún problema? ¿Cómo podíamos trabajar en eso? Pues a mi cliente le dije, ¿por qué no haces lo siguiente? Cuando esté jugando fútbol con el niño, dile, ¿cómo estás pateando de duro? Es que se le está chutando durísimo porque, claro, como estás comiendo súper sano, te estás poniendo mucho más fuerte. Placebo psicológico. Como al niño eso le importa, pues entonces dice, me voy a comer más sano porque me estoy haciéndome mucho más fuerte. O si está jugando a lucha con el niño, se hace el que le duele más las cosas porque, claro, se está poniendo mucho más fuerte. Esos son los placebos positivos que los podemos usar a nuestro favor o también para nuestro trabajo o si tenemos empresa. ¿Cómo podemos hacer?
pues que una pulsera de la suerte, que la corbata de la suerte con la que cierran las ventas. Son placebos positivos que nos ayudan un montón. Adopta la mentalidad del satisficing, suficientemente bueno. ¿Qué es el satisficing? Pues este es un concepto que acuñó el Premio Nobel de Economía Herbert Simon y que nos dice lo siguiente: es la estrategia de elegir una opción que cumpla con lo suficientemente bueno en lugar de buscar el óptimo absoluto. Y esto fue precisamente lo que hicieron los fundadores de Zappos. Zappos es una firma que vende calzado por internet. Resulta que a los fundadores de Zappos pues se les ocurrió que podían vender calzados por internet, y se les ocurrió porque resulta que querían comprar unos zapatos en San Francisco donde vivían y no los encontraban. Y entonces dijo, pues si esto lo pudiéramos buscar por internet sería mucho más fácil. Se les ocurrió esa idea, pero claro, montar una tienda online para venta de zapatos pues es un trabajo grande. Implica comprar zapatos, tener un inventario, implica llegar a acuerdos con las marcas, implica montar una web que funcione de maravilla. Pero lo que hicieron los fundadores de Zappos fue optar por el satisficing. ¿Cómo lo hicieron? Pues lo que hicieron fue montar una web precaria, que funcionara, pero nada de lujos. Y lo que hacían era tomarle fotos a los zapatos, montarlos en la web, y cuando la gente los compraban, lo que hacían era ir a la tienda, comprar los zapatos y enviárselos por correo. Esta era una opción suficientemente buena para demostrar que la idea de negocio funcionaba. Cuando ya tuvieron esta idea suficientemente buena y probaron que era una opción viable, lo que hicieron fue ir a solicitar financiación, crear ya la web bien, llegar a acuerdos con las marcas, y la empresa se convirtió en un éxito arrollador. Y esto lo que nos ayuda a entender es que muchas veces cuando nos obsesionamos por la opción óptima, terminamos perjudicando nuestro progreso. Muchas veces no hacemos ejercicio porque no contamos con una hora, que es lo que nos toma nuestra rutina. Pero resulta que una opción suficientemente buena es 10 minutos de ejercicio de alta intensidad. Muchas veces no leemos porque no tenemos media hora para dedicarle a la lectura, pero resulta que 5 o 10 minutos de lectura nos mantienen avanzando, nos mantienen con momentum, y es una opción suficientemente buena. Entonces, también para nuestros negocios, para nuestra vida en general, preguntarnos cuál es la opción suficientemente buena. Vamos con el siguiente, que es señalizar el valor. Y vamos aquí con la historia de la cerveza Stella Artois. Resulta que en los 80 la cerveza pues estaban haciendo un estudio de mercado, y lo que decía era que el sabor de la cerveza no se diferenciaba mucho de sus competidores, pero los de Stella Artois tenían un problema, que era que tenían un presupuesto para publicidad mucho más pequeño. Y la agencia que trabajaba con ellos, que era Lowe Howard Spink, hizo lo siguiente: tuvo una idea maravillosa. Creó un concepto que era tranquilizadoramente cara. ¿Cuál fue ese concepto? Pues que subieron el precio, pero no solo lo subieron, sino que alardearon con eso. Crearon un eslogan que decía: Stella Artois, si cuesta más, debe ser mejor. Y efectivamente, pues fue un éxito. Durante muchos años la cerveza estuvo creciendo a un ritmo del 20% anual y se convirtió en una de las dominadoras mundiales del segmento de cervezas premium. Y de eso se trata, de señalizar el valor. Muchas veces tú, con las acciones que realizas, señalas que algo es valioso. Pasa en la naturaleza. El pavo real. El pavo real tiene unas plumas hermosísimas que sirven para muy poco y que son un engorro, que le dificultan moverse, que consumen más calorías por el peso. Sin embargo, ¿cuál es la lógica detrás de las plumas del pavo real? Cuando el pavo real exhibe sus plumas y las plumas están hermosísimas, pues esa es una señal para las posibles parejas de que es un pavo real súper saludable, y además que está fuerte,
que está sano, que se puede dar el lujo de tener esas plumas que estorban un montón y que por lo tanto es una buena opción de pareja. Pasa también con los ciervos rojos. Estos ciervos rojos tienen una cornamenta enorme que no sirve para mucho, simplemente para alardear de que están fuertes, es que están saludables, y entonces pues eso es una demostración para las parejas. Esa cornamenta señala valor, pero pasó también en el siglo XIX en la guerra entre Prusia y Francia, la Francia de Napoleón. Resulta que estaban estas dos potencias en guerra y los prusianos necesitaban dinero, y entonces a la princesa Marianne se le ocurrió una idea maravillosa. En lugar de pedir donaciones así sin más o de vender bonos de guerra, lo que dijo fue lo siguiente: mira, traigan todas las joyas que puedan, dónenlas a la causa prusiana, y a cambio les vamos a dar lo siguiente: vamos a hacer una réplica de esas joyas y vamos a ponerles un letrerito, vamos a grabar una inscripción que decía: di oro por hierro. Pues bien, ¿qué pasó? Que resulta que los nobles prusianos a las reuniones sociales o cuando iban por la calle empezaron a usar sus joyas de hierro, y eso señalaba valor. ¿Por qué? Pues porque los que estaban en las fiestas e iban con sus joyas de oro, pues efectivamente eran ricos, pero no eran generosos, porque los que habían donado, los que iban con sus joyas de hierro, pues no solo eran ricos, sino que además habían contribuido a la causa, y eso aumentaba la percepción de valor. Entonces, nosotros podemos también hacer ese tipo de cosas. Hay muchos esfuerzos que señalan valor. Puedes, por ejemplo, subir los precios en tu negocio. Hay estudios serios que señalan que cuando las personas suben los precios, suben la percepción de valor y muchísimas veces venden más. ¿Cómo puedes además señalar valor? Pues una forma es a través de la amabilidad. Las personas amables señalan una gran cantidad de valor. Otra es la ambición y el trabajo duro. Las personas que son ambiciosas, que tienen metas y trabajan duro en ellas, también dan una fuerte señal de personas valiosas. Otra es compartir conocimiento. Puedes, por ejemplo, leer un libro y ofrecerte en tu empresa a dar una charla acerca de ese libro. Eso señala alto valor también. O puedes invertir en educación premium, como por ejemplo el programa de coaching Potencial Infinito, que es un programa que te brinda todas las herramientas y todas las ideas para ayudarte a convertirte en tu más extraordinaria versión y para ayudarte a hacer realidad la vida de tus sueños. Así que si quieres contar con un programa paso a paso que te ayude a manifestar esa vida que naciste para vivir, abajo en la descripción te dejo un enlace para que le eches un vistazo al programa. Puedes solicitar una cita introductoria conmigo que es gratuita. Nos vamos a conocer, crearemos un plan específico para ti y luego lo ejecutaremos implacablemente para que vivas esa vida que deseas vivir. Así que si esto es algo que te interesa, dale clic al enlace y espero verte muy pronto. Y estas son las 5 reglas que nos contaba Rory Sutherland para pensar disruptivamente y triunfar en la vida. Dime cuál es la que más te gustó, que te voy a leer en los comentarios, y mientras tanto, no es más, si te ha gustado el episodio, dale dedito arriba, compártelo y nos vemos muy pronto. Chao.